Humanos y terrenales, el espacio y la condición humana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Soy Germán Castro. 1. En esta época del año, en algunos lugares de nuestro país, el sol no da, pega, pero las condiciones están cambiando. Por ejemplo, desde el año pasado siento que el sol de la Ciudad de México quema como el de Aguascalientes. Por supuesto, sé que es una manera incorrecta de hablar. El sol de allá y el de aquí son el mismo, es el mismo. Pero aunque no sea astronómicamente precisa, esa forma de expresarlo muestra una percepción humana que siempre es geográfica. Da cuenta de nuestra experiencia de mundo, no del sol como un objeto concreto, esa estrella enana amarilla localizada a solo 8 minutos luz de distancia, sino como una presencia que nos ha acompañado desde siempre. En México, en estos días, el sol cada día alcanza más altura. Claro, la latitud en donde uno se encuentre determina la trayectoria aparente del sol. Cuanto más cerca del ecuador, más alto asciende el astro al mediodía. Cuanto más cercana de los polos, más bajo permanece. En Europa, por ejemplo, durante el invierno, el sol apenas despunta un poco sobre el horizonte. Proyecta sombras alargadas y su luz llega con una inclinación oblicua, más fría y tenue. En cambio, en México, en verano, el sol llega a colocarse sobre nuestras cabezas. El cenit se hace tangible, las sombras se achican hasta desaparecer bajo nuestros pies. De día, el sol cruza el cielo de este a oeste, de noche queda del otro lado de la Tierra y no lo vemos. Pero independientemente de la rotación de nuestro planeta, el sol siempre está ahí. ¿Ahí? ¿En dónde ahí? Entre el brazo de Perseo y el brazo de Sagitario, el sol está en el brazo de Orión, una espiral menor de la Vía Láctea a unos 25,000 años luz de su centro. Y ojo, ese ahí no es fijo. Ni el sol, ni nada está fijo. Nada perdura en el mismo sitio. Gravitamos alrededor del foco de la galaxia a unos 820,000 kilómetros por hora, completando una órbita cada 235 millones de años. El sistema solar se halla ahora muy cerca del borde interno de la cavidad interestelar que nosotros, los terrícolas autollamados sapiens, hemos llamado la burbuja local. Bueno, ¿y qué nos dice todo eso? Temo que muy poco. Quizá lo más revelador no sea lo que la astronomía puede informarnos acerca del Sol, sino lo que dice sobre nosotros mismos. Que incluso, sabiendo que transitamos el universo en una galaxia en expansión, seguimos percibiendo todo con los pies en la Tierra. El guiño del sol entre las ramas de unos álamos hace patente la presencia del astro, no como un objeto distante, sino como una presencia situada. Nuestra experiencia del sol y del universo sigue siendo geográfica. Mientras el sistema solar recorre su órbita alrededor del centro galáctico a velocidades inconcebibles, nosotros seguimos advirtiendo su paso por la inclinación del rayo de luz que entra por la ventana. Conocemos la estructura espiral de la Vía Láctea, la velocidad de rotación del halo estelar o la densidad de la burbuja local, pero lo que percibimos no es el cosmos, sino la escala íntima en la que lo habitamos. También podemos recordar que entre el Sol y la Tierra median 149,6 millones de kilómetros. ¿Pero podemos dimensionar este trecho? No es fácil. Quizás sí. La circunferencia de nuestro planeta es de unos 40,000 kilómetros. Llegar al Sol equivaldría a darle la vuelta a la Tierra no 10 ni 100, sino unas 3,750 veces. ¿O qué tal así? Si pudiéramos tomar un autobús con el destino Sol, viajando a 100 kilómetros por hora y sin parar jamás,
tardaríamos unos 171 años en llegar. La distancia es inmensa, desborda la escala humana. Si una persona tuviera una condición física que le permitiera correr una maratón, que ustedes saben son 42.2 kilómetros todos los días, sin descansar nunca, una maratón diario, llegar al Sol corriendo le tomaría 3.55 millones de días, es decir, 9.717 años. Ni a Matusalén, quien según el Génesis vivió 969 años, le habría alcanzado la vida para hacerlo, mucho menos al ser humano más longevo de la historia con edad completamente verificada, la francesa Jeannette Calment, quien al fallecer el 4 de agosto de 1997 tenía solo 122 años con 164 días. Independientemente de qué tan lejos esté el Sol, ¿en qué dirección se encuentra? La respuesta, pues, depende del momento en que se formule la pregunta y, por supuesto, del marco de referencia que usemos. Podemos responder en relación con determinado objeto geográfico, es decir, cualquier cosa localizada en la superficie terrestre. No sé, el Sol se está poniendo detrás de aquella o aquella otra montaña. Desde la Ciudad de México, con suerte, mucha suerte, y en un día excepcionalmente despejado, podríamos ver el Sol naciendo por el Iztaccíhuatl. También podemos ubicarlo respecto a otros objetos celestes. El Sol recorre el cielo siguiendo un camino aparente, la eclíptica. En su movimiento aparente, cruza distintas constelaciones. Si pudiéramos ver las estrellas durante el día, veríamos al Sol superpuesto sobre algunas de ellas. Por ejemplo, desde México y en general desde todo el hemisferio norte, el Sol se halla transitando la constelación de Piscis a principios de abril y hacia finales del mes entra en Aries. No resulta pues sencillo aprender ni la ubicación ni la lejanía astronómicas del Sol. No solo porque nuestro cerebro evolucionó para comprender distancias y proporciones humanas, no interestelares, sino también porque su presencia la percibimos tan próxima como su luz y su calor. El astro es esencialmente tangible. Salgo a la calle y sus rayos plomizos caen sobre mí. Allá, a 8 minutos luz, cada segundo el Sol fusiona aproximadamente 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio, convirtiendo cerca de 4 millones de toneladas de materia a energía. Yo acá, ¿qué siento? Siento el fuetazo de sus rayos. Quizá nos diga entonces más recordar que el Sol está literalmente aquí mismo. Decirlo así es y no es metafórico, porque al tiempo que está casi a 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra y todos los planetas del sistema solar orbitamos a su alrededor y anclados gravitacionalmente, deambulamos juntos en el espacio. El Sol es parte sustancial de nuestra realidad, del aquí planetario, sí, pero también del aquí cotidiano, inmediato. 2. El Sol es perceptible y su existencia una certeza absoluta. En cambio, la nube de Oort, compuesta por hasta un billón de cuerpos helados que orbitan lentamente bajo la débil influencia gravitacional del Sol, podría ser una región esférica tan distante y tan grande que envuelva al sistema solar. Subrayo, podría ser. Porque la nube de Oort es una hipótesis. Su existencia fue propuesta en 1950 por el astrónomo Juan Oort a partir del análisis de los cometas de largo periodo, de donde al parecer provienen todos. Son cometas con órbitas que toman desde algunos miles hasta millones de años en recorrerse. Si recordamos que más del 98% de la existencia de los sapiens, unos 300.000 años, transcurrió en la prehistoria, pues vale la pena preguntarse si durante el pequeñísimo lapso de la historia, apenas un suspiro de 5.000 años,
hemos documentado el paso de cometas de largo periodo. La respuesta es afirmativa. Se han observado algunos cometas de periodo largo durante los últimos años. Por ejemplo, podrían haber sido cometas de largo periodo, uno registrado tanto en Grecia como en China, en el 373 a.C., o el que se vio en el 44 antes de nuestra era en Europa, el Sidus Illunium, o estrella de Julio, fenómeno que los romanos vincularon con la muerte de Julio César. En cambio, está plenamente comprobado que algunos de los modernos sí son cometas de largo periodo. Podríamos mencionar, por ejemplo, el seno 1995 O1 o Hale-Bopp, que pudo observarse durante 18 meses en 1997. Y ojo, no volverá a pasar por aquí, sino hasta dentro de 2533 años. ¿Habrá humanos por aquí que lo observen? Otro ejemplo, el gran cometa de 1680, uno de los más brillantes de la historia, tanto que era visible a plena luz del día. Su órbita es tan alargada y cercana a la parábola que algunos cálculos indican que no volverá jamás. Publicada aquí en México en 1681 por el jesuita Eusebio Francisco Quino, sí, el mismo que después desempeñaría un papel crucial en la evangelización de Sonora y California, la exposición astronómica del cometa, se llama la publicación, detalla las observaciones que hizo el autor desde el puerto de Cádiz, justo antes de salir rumbo a América. El padre Quino explica el fenómeno apartándose de las interpretaciones religiosas que lo entendían como un augurio de terribles desgracias. Ese mismo cometa también Newton lo estudió su órbita, y en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de 1687 usó sus observaciones para formular ciertas partes de su teoría de la gravitación universal. Aunque se cree que proviene también de la nube de Oort, el famoso cometa Halley no es de largo periodo. Tarda apenas unos 76 años en completar su órbita. El testimonio más antiguo de un avistamiento del Halley data del año 273 a.C. En Europa, Roma y Cartago estaban en guerra, la primera guerra púnica. Aquí, Cuicuilco era la ciudad más importante de la cuenca del Valle de México. Desde entonces, 239 a.C., ha regresado el cometa 29 veces. La más reciente ocasión que pudimos verlo fue en 1986, hace ya casi 40 años. Ese año yo estudiaba sociología en la UNAM. Tenía el privilegio de tomar una clase con don Fernando Benítez y en enero recuerdo que el viejo llegó consternado porque acababa de enterarse de la muerte de su gran amigo Juan Rulfo. En 1986 no existía internet. La URSS existía y ponía en órbita la primera estación espacial tripulada. En México se celebraría el Mundial de Fútbol. El Halley en 86 fue visible en nuestro país, pero limitadamente, y fue menos espectacular que en apariciones anteriores, como la de 1910. Como seguramente saben, el cometa lleva el nombre de Edmund Halley, el inglés que en 1705 calculó su trayectoria. Así que desde su regreso, en 1758, pues ya lo esperamos. En 1835, la humanidad se maravilló observando el regreso puntual del cometa, y ese año su perihelio ocurrió el 10 de noviembre, justo 20 días después de que en Florida, Missouri, llegara al mundo Mark Twain. Cuando tenía 75 años, Twain dijo: "Vine al mundo con el cometa Halley. Vuelve el próximo año y espero marcharme con él. Será la mayor desilusión de mi vida si no me voy con el cometa". Y sí, efectivamente. El gran escritor norteamericano fallecería de un infarto el 21 de abril de 1910, al día siguiente del perihelio del Halley. Para entonces, Twain
ya era una celebridad mundial y su obra pletórica. Sin embargo, jamás pudo ver publicado su libro Los Escritos Irreverentes. La edición Príncipe, la primera, saldría de imprenta solo 52 años después de su muerte. En una de sus partes de este libro, una parte llamada Las cartas de Satán desde la Tierra, cuenta su versión del mito cosmogónico judeocristiano. Se trata de un relato que, curiosamente, recuerda la narrativa cosmogónica vigente, no la judeocristiana, la cual no sería formulada sino hasta mediados del siglo XX. Me refiero, claro, a la teoría del Big Bang. Justo en el comienzo del texto de Mark Twain y de todo, escuchamos al Creador decir a los arcángeles Gabriel, Miguel y Satán: he pensado, mirad. Enseguida levantó la mano y de ella surgió un chorro de fuego pulverizado, unos millones de soles fabulosamente que hendieron y surcaron la oscuridad, alejándose y alejándose, menguando en tamaño y brillo, al penetrar los distantes confines del espacio, hasta convertirse en minúsculos diamantes refulgiendo bajo la inmensa bóveda del universo. Luego, los arcángeles se reúnen para tratar de entender. Satán, preguntón, cuestiona en qué estriba la esencia de la novedad colosal que acaba de hacer Dios. Uno de sus compañeros responde: la invención de una ley automática que no precisa supervisión ni regulación para gobernar esas míridas de soles y mundos que giran y avanzan a toda velocidad. Bueno, por esa ley automática y gracias a los cálculos de los astrónomos, hoy hasta ChatGPT sabe cuándo podremos ver de nuevo al Halley. Su próximo perihelio ocurrirá más o menos el 28 de julio del 2061. Les ahorro las cuentas. Faltan 36 años con casi 3 meses para que el cometa vuelva a acercarse a la Tierra. La suma que estoy seguro están pensando, pues háganla cada uno. En mi caso, pienso seguir haciendo lo poco o mucho que dependa de mí para que pueda seguir vivo para entonces, vivo y con el juicio y la vista necesarios para disfrutar del espectáculo. Si lo logro, seré uno de los últimos sobrevivientes de la generación de los baby boomers. En fin, se sabe que será mucho más visible que el de 1986, tan brillante como Venus, ya que estará mucho más cerca de la Tierra. Así que ahora sí que, pues, a ver. 3. Creo que es muy probable que en 2061 algunos humanos, cientos, quizá, tal vez miles, 2061, puedan presenciar el paso del cometa Halley desde algún lugar fuera de la Tierra. Pero incluso en ese caso, y si un desastre global, que también es altamente probable, no lo impide, apuesto que la enorme mayoría de los hombres y mujeres sigamos vivos por aquí. Estaremos aquí en nuestro hogar. Nuestro hogar es un planeta rocoso, el tercero del sistema solar. Visualícenlo. ¿Qué ven? Quizá el globo terráqueo desde la caprichosísima perspectiva que coloca a América al frente, con el norte en la parte superior y abajo el cono sur. Se trata de una figuración que nos resulta muy familiar, ciertamente, pero es muy reciente. El globo terrestre más antiguo del que tenemos noticia fue ideado en el siglo II a.C. por Crates de Malos, el director de la biblioteca de Pérgamo, basado en un pasaje de la Ilíada y cálculos geométricos de Eratóstenes. Sin embargo, la representación tridimensional de la Tierra más vieja que conservamos, la manzana terrestre, fue manufacturada hasta 1492 por Bayham. Pero lo que hoy usualmente imaginamos no es un modelo artificial del planeta, sino una fotografía, como parece mostrarlo, por ejemplo, Google Earth. ¿Una fotografía? ¿Realmente hemos fotografiado nuestro planeta? Sí. Muchas fuentes indican que la primera fotografía de la Tierra desde el espacio exterior
fue tomada la Nochebuena de 1968 por Bill Anders, uno de los astronautas de la primera misión tripulada por humanos que orbitó la Luna, el Apolo 8. En realidad, la primera fotografía es anterior. Está fechada el 23 de agosto de 1966. Quizá esa sea menos célebre porque la captó una máquina, el Lunar Orbiter 1. Ahora, si en lugar del planeta les pido que imaginen el mundo entero, entonces tal vez visualicen un planisferio, una poderosísima abstracción conceptual, la representación de la corteza terrestre vuelta plana, es decir, algo que no existe. Considerando nuestra tradición cultural, seguramente imaginan un planisferio con la proyección ideada en Europa hace unos 500 años por el flamenco Gerardus Mercator. La superficie terrestre mide 510 millones de kilómetros cuadrados. Tampoco es fácil comprender esa extensión. Es un rectángulo de unos 10.000 por 51.000 kilómetros, o un cuadrado en el que cada lado es más o menos 18 penínsulas de Baja California. En un área de ese tamaño, Australia cabe 66 veces, nuestro país poco más de 255 veces. Claro, de esos 510 millones de kilómetros cuadrados, 361 están cubiertos por agua y solo 149 son tierras emergidas. 71% agua, 29% tierra. Ahora, nuestro planeta tiene una extraordinaria rareza, la vida. Una delgada capa que cubre por completo al planeta y ahí, en la biosfera, estamos nosotros. Los mamíferos bípedos, autodenominados sabios, hemos plagado la Tierra. El género del que formamos parte se ha gestado a lo largo de los últimos 2.5 millones de años. Nuestra especie es de las más recientes. Los sapiens irrumpieron hace unos 300.000 años en África, donde permanecimos confinados durante la mayor parte de nuestra existencia, sin mucho más mérito, la verdad, que sobrevivir. Pero hace unos 70.000 años, algunos sapiens se aventuraron a salir de África, ocuparon Euroasia, después hace unos 45.000 años, lograron las primeras travesías oceánicas para llegar a Australia, el archipiélago malayo y el resto de Oceanía. Al fin, hace apenas 20.000 años, los hombres y mujeres sabios comenzaron a ocupar América. Poco después, el oleaje dispersivo se alzaron un par de tsunamis, grandes tsunamis. En los albores de la Revolución Industrial, hace 10.000 años apenas, había en todo el mundo no más de 5 millones de humanos. Tan solo 8.000 años después, en el inicio de nuestra era, cerca de 300 millones. Y a mediados del siglo XVIII, alrededor de 800 millones. Entonces, la Revolución Industrial impulsó un maremoto. En 1804 se alcanzó el primer millardo, 1.000 millones, monto que se duplicó al paso de 126 años. Poco más de medio siglo después, de 2 saltamos a 5 millardos. Estoy hablando en 1987. Repito, de 2 a 5.000 millones en poco menos de 50 años. Hoy infestamos la Tierra a 8.2 millones de humanos y si las proyecciones de la ONU aciertan, para cuando regrese el cometa Halley seremos más de 10.000 millones. Los humanos detentamos la propiedad del mundo y el mundo ya es el planeta entero. No siempre fue así. Que el mundo se haya hecho planetario se lo debemos, claro, a gente como Magallanes, como Elcano, Colón, pero también, y quizá más, a Bayham, a Américo Vespucio y a Martel Guardes-Müller, puesto que el mundo, más que un lugar, es una abstracción. Un mapa del mundo no solo lo representa, sino que lo constituye y nos permite percibirlo. 8.2 millardos de sapiens hoy poblamos el orbe, prácticamente todos, radicados en alguno de los casi 200 países en los que hemos dividido las tierras emergidas. Hoy, si ustedes lo recuerdan, integran la ONU 193 Estados miembros y 2 observadores, por cierto, el Vaticano y Palestina.
Exceptuando determinadas regiones marginales y algunos territorios que hoy se están disputando a balazos, todas las tierras emergidas pertenecen a algún país determinado. En cualquier caso, no queda un centímetro cuadrado de terreno que los humanos no consideren su propiedad. No solo nos hemos apropiado de todas las tierras, también del mar. La mayoría de los países con costas ejercen soberanía marítima de hasta 12 millas náuticas contadas a partir de la línea base. Más allá de los mares territoriales y de las zonas económicas exclusivas están las llamadas aguas internacionales, que son también consideradas patrimonio común en beneficio de toda la humanidad. O sea, según nosotros, los sapiens, el mar es patrimonio nuestro, no de los peces ni de las demás especies marítimas. Lo mismo ocurre con el subsuelo, el espacio aéreo, el espectro radial. Los sapiens nos sentimos dueños del mundo. Bueno, del planeta y de algo más. También del espacio ultraterrestre, de la Luna y de los demás cuerpos celestes, que son considerados por nosotros mismos patrimonio común de la especie. No estoy siendo poético, esto es una cuestión legal conforme se asienta en el Tratado Internacional respectivo de 1967. Los seres humanos nos decimos también dueños del espacio sideral. Homo superbus, homo soberbio. 4. Con una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados, Rusia es actualmente el país más extenso de todos. Es 9 veces más grande que México. Por descontado, los ha habido más grandes. La propia Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, sin considerar todo el bloque del Este, llegó a tener 22 millones de kilómetros cuadrados. En su apogeo, sumando la superficie de los países satélites, la influencia territorial de la URSS se extendía por más de 23 millones de kilómetros cuadrados. 23. Para darnos una idea de esta superficie, podríamos recordar que la corona española, en su mayor auge en el siglo XVII, extendía su poderío por 4 continentes. América, prácticamente toda América Central y del Sur, gran parte de América del Norte y el Caribe. Europa, pues España, parte de los Países Bajos, Alemania, Italia. Asia, las Filipinas, colonia española desde 1565. África, los territorios del norte como Marruecos, Ceuta, Melilla y parte de la Guinea Ecuatorial. Así que es verdad, durante algún tiempo, en los territorios españoles nunca se ocultaba el sol. Bien, ¿qué extensión sumaban todos los territorios españoles en el siglo XVII? Alrededor de 14 millones de kilómetros cuadrados, contra los 17 millones de kilómetros cuadrados que hoy por hoy tiene Rusia. Por cierto, los territorios que hoy disputa Rusia en Ucrania suman poco menos de 110,000 kilómetros cuadrados. Nada. Canadá, con casi 10 millones de kilómetros cuadrados, es hoy el segundo país más vasto del orbe, seguido de China y de Estados Unidos, cada uno con poco más de 9.5 millones de kilómetros cuadrados. Nuestro país es el más pequeño de América del Norte. No está entre los 10 países más espaciosos del mundo. Se halla en el 13º sitio, entre Arabia Saudita e Indonesia. Claro, la extensión territorial de México, el Estado Nacional que surgió hace 204 años, ha sufrido decenas de modificaciones. Al declarar su independencia, el naciente Estado se integraba por la provincia de Chiapas, la capitanía de Yucatán y, claro, lo que fue Nueva España, con lo cual alcanzaba una superficie de 4.4 millones de kilómetros cuadrados. Al año siguiente, 1822, cuando Iturbide se proclamó emperador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica se anexaron, de modo que el territorio mexicano alcanzó su máxima extensión, 4.9 millones de kilómetros cuadrados. En aquel momento, el Imperio Mexicano ocupaba el 4º lugar en el ranking de los países más grandes del mundo. ¿Quién nos superaba?
Solo el Imperio Ruso, el China y el Imperio Portugués, por Brasil, evidentemente. Se encadenarían después una serie de cambios. Las provincias centroamericanas se separaron definitivamente en 1823, en tanto que el Soconusco y Yucatán iban y venían, se cindieron y se reincorporaron a la República Mexicana un par de ocasiones. Luego, en 1848, después de la guerra contra Estados Unidos, México fue despojado de más de la mitad de su territorio para quedarse con 2 millones de kilómetros cuadrados. Ocurrirán después otros cambios menores, pero bueno, el resultado es la actual superficie continental del país, 1.959.000 kilómetros cuadrados, a la que podríamos sumar los 5.000 kilómetros cuadrados que en conjunto alcanzan nuestras islas, el territorio insular. Con todo, considerando la población que lo habita y en comparación con otras naciones, México es enorme. Según las proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070 de CONAPO, a mediados de 2025 la República Mexicana estará poblada por 133 millones de seres humanos. Con este monto, el nuestro se ubica en el 11º puesto entre los países más poblados del orbe. Superamos a Japón, que tiene 123 millones, y estamos justo atrás de Etiopía, con 135 millones. Eso sí, muy distantes de los 2 primeros lugares, India y China, en donde en conjunto reside poco más de 1/3 de todos los habitantes del planeta, 35%. Aunque México, 1.9 millones de kilómetros cuadrados, y Groenlandia, 2.1 millones de kilómetros cuadrados, poseen extensiones similares, sus realidades poblacionales son diametralmente opuestas. Contra los 67 habitantes por kilómetro cuadrado de nuestro país, en Groenlandia, la mayor isla del mundo, bajo soberanía danesa, hasta que no pase otra cosa, tiene una población de apenas 56,000 personas, resultando una densidad demográfica de 0.03 habitantes por kilómetro cuadrado. En contraste, por ejemplo, la densidad de población en Francia y Polonia casi duplica la nuestra, 119 y 124 respectivamente. En Japón asciende a 330 habitantes por kilómetro cuadrado. En la India a 440, en Bangladesh supera 1.170 y en Hong Kong alcanza casi 6.600 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que en México viviéramos con la misma densidad de población que pasa en la India, nuestro país tendría que albergar a 864 millones de personas. O bien, los 133 que somos, 134 actuales, todos tendríamos que concentrarnos únicamente en los estados de Chihuahua y San Luis Potosí, dejando el resto del territorio de la República vacío, sin un alma. Dicho de otra forma, seguimos siendo un país enorme y escasamente poblado. Además, la manera en que la gente se distribuye en nuestro país no es homogénea. Por ejemplo, pensemos en términos de concentración urbana. Resulta que en las 10 zonas metropolitanas más pobladas de este país radican 45.4 millones de seres humanos. Estoy echando mano de los datos censales de 2020, lo cual significa que de cada 100 habitantes de nuestro país, 36 de cada 100, 36 viven en cualquiera de estas ciudades. La zona metropolitana del Valle de México, ahí son nada más 21.4 millones de habitantes, 2 la de Monterrey, Nuevo León, 3 la de Guadalajara, Jalisco, 4 Puebla, Tlaxcala, 5 Toluca, Estado de México, 6 Tijuana, Baja California, 7 León, Guanajuato, 8 Ciudad Juárez, Chihuahua, 9 la zona metropolitana de La Laguna, con territorios en Coahuila y Durango, y 10 Querétaro. Ahora, si tomamos en cuenta que independientemente de la continuidad en términos territoriales urbana, entre ambas zonas urbanas se encuentra nada más un bosque, el bosque de la Marquesa y algunos terrenos agrícolas, localidades rurales y zonas naturales protegidas,
Consideren que las dinámicas socioeconómicas de la zona metropolitana del Valle de México y la de Toluca están esencialmente conectadas. Y si además así consideramos la de Cuernavaca, Morelos, 1.1 millón de habitantes, pues resulta entonces que en esta enorme megalópolis central prácticamente vivimos 2 de cada 10 habitantes de México. Aquí, en esta enorme megalópolis que se ha expandido a partir de la Ciudad de México, en estricto sentido desde Cuicuilco, en la de Monterrey y en la de Guadalajara, en conjunto residen más de 35.3 millones de personas, 28% del total de la población. Coda. En el insólito año de 1968 se estrenó 2001, Una Odisea del Espacio. La magnífica cinta de Stanley Kubrick fue realizada a partir de un guión del mismo inglés a quien se le ocurrió el concepto de los satélites artificiales de comunicación, el inglés Arthur C. Clarke. En las cartas de Satán desde la Tierra de Mark Twain, leemos que después de pensar, el mismísimo creador levantó la mano para lanzar el millón de soles fabulosos que se propagarían para crear el universo. En 2001, Una Odisea del Espacio, en el clímax del primer episodio, Dawn of Man, vemos a un fierísimo primate que, al frente de su tropilla, luego de hacer añicos al líder de la otra tribu, golpeándolo con un fémur, un hueso apenas vuelto una herramienta por su inventiva, alardea y reta, soberbio, arrogante, toma impulso para aventar su novel arma hacia el cielo. Quienes hayan visto el aclamadísimo film recordarán entonces que ocurre una de las elipsis más estudiadas y alabadas de la historia de la cinematografía. Observamos en cámara lenta cómo el hueso sale disparado al aire, dando volteretas, llega hasta el punto donde el impulso llega a su fin y comienza la caída. Y sin embargo, después de unos segundos, de unos cuantos giros, en vez del hueso precipitándose con el cielo de fondo, aparece en pantalla una estación aeroespacial orbitando plácidamente en torno a la Tierra. Un salto de unos 4 millones de años. El artificio humano se mueve tranquilamente en el espacio mientras comienzan a escucharse los compases de El Danubio Azul de Johann Strauss. En la Odisea imaginada por Arthur C. Clarke, allá, fuera de la Tierra, a bordo de una máquina, otra máquina traicionará al hombre. Acá en la Tierra, todo indica que el hombre está traicionando al hombre. El hombre es su propio adversario, su enemigo. Pudiera ser que nosotros, criaturas atadas a la Tierra, que hemos comenzado a actuar como si fuéramos habitantes del universo, seamos incapaces de entender esto. ¿Entender qué? Que seamos incapaces de pensar y de hablar sobre las cosas que no obstante sí podemos hacer. Esto lo advirtió en su momento la endemoniadamente inteligente Hannah Arendt.